Bien, entonces como les decía, este nuevo tema que vamos a iniciar y que pues lo voy a grabar aparte para que nos queden separados por temas. Este nuevo tema es el de superposición y transformación de fuentes. Realmente cuando decimos superposición, pues eso es, digamos, un tema realmente más amplio, que es el de linealidad. Ustedes recuerdan que uno dice que un sistema, si yo tengo un sistema cualquiera, y digamos que le llega una señal de entrada X, digamos que él produce una respuesta, llamémosla W. O sea que W es la respuesta cuando la señal de entrada es X. Si al sistema no le entra X, sino que ahora le entra Y, perdón, eso no es una Y. Ay, ahora borré todo. Me equivoqué de botón. Entonces decía, le entra X, sale W. Y digamos que ahora le entra Y. Entonces, digamos que saldrá pues una salida diferente, llamémosla Z. ¿Listo? Y si ahora lo que le entrara fuera una variable, digamos, una variable independiente del sistema, que tenga el mismo valor de lo que sería la suma de X con Y, pues la salida tiene que ser entonces, tiene que valer W a Z. Entonces, eso se da cuando los sistemas son lineales. Y para demostrar entonces que un sistema lineal, uno dice, bueno, se tiene que cumplir la homogeneidad y la superposición. Si, por ejemplo, Y fuera igual a una constante que multiplica a X, pues la salida sería la misma constante que multiplica a W. Entonces, eso se llama la homogeneidad. Y la superposición, pues es lo que acabo de escribir, ¿no? Que si cada señal por separado tiene una respuesta, si la entrada fuera la suma de las dos señales de entrada, pues la respuesta sería la suma de las dos respuestas, ¿no? Eso es la superposición. Entonces, digamos que lo que más nos va a interesar a nosotros es el tema de la superposición, ¿no? ¿La superposición de qué? Pues en principio de fuentes. Yo tengo un circuito que tiene muchas fuentes, como los que acabamos de hacer en los ejemplos anteriores, en el caso de análisis de mallas, que teníamos muchas fuentes de voltaje, de corriente, tanto dependientes como independientes, ¿no? Entonces, la superposición en principio se va a aplicar a las fuentes. Yo voy a decir, bueno, para cada una de las fuentes, digamos, tengo la fuente X y encuentro la respuesta a esa fuente. Tengo la fuente Y y encuentro la respuesta a esa fuente. Entonces, ¿cómo funciona el circuito cuando tiene ambas fuentes conectadas? Pues es simplemente que la variable que yo quiero calcular sea la suma de la respuesta de cada una de ellas por separado. Entonces uno va a calcular cada respuesta por separado a todas las fuentes que yo tenga. Si tengo 10 fuentes, yo digo, bueno, yo voy a ver la respuesta de una sola fuente, o sea que yo dejo una fuente prendida y apago las otras 9, ¿no? Con las 9 apagadas, yo encuentro la respuesta que depende de una fuente, de la fuente X, por ejemplo, y encuentro su respuesta. Luego digo, bueno, ahora las vuelvo a apagar todas y ahora prendo la fuente Y encuentro su respuesta. Y así lo hago para todas las fuentes que tenga en el circuito. Como ya tengo la respuesta para cada una de las fuentes por separado, luego la respuesta total, cuando todas estarían conectadas, es la suma de las respuestas independientes que había calculado previamente, ¿sí? De eso se trata la superposición. El otro tema, decíamos, es la
transformación de fuentes, ¿no? Así como nosotros teníamos, digamos, resistencias en serie, en paralelo y encontramos sus equivalentes, pues yo también puedo encontrar equivalentes de fuentes de voltaje que están en serie o fuentes de corriente que están en serie y convertir, digamos, estas dos fuentes que tengo acá como en una única en una única fuente, ¿no? Porque si yo aplico la ley de Ohm entre el nodo A y el nodo C, yo digo, pues el voltaje entre A y C, yo dije la ley de Ohm, no la ley de Kirchhoff. El voltaje entre A y B más el voltaje entre B y C, o sea que parto de A y llego a C, pues es el voltaje AC, ¿no? Eso me dice la tercera fórmula de la ley de voltajes de Kirchhoff. Pero ese voltaje entre A y B, en este ejemplo en particular, vale B1. Y entre B y C vale B2. O sea que yo podría poner como esa fuente gigantesca entre A y C, y decir, puedo poner una sola fuente, voy a quitar estas, voy a desaparecer esas fuentes, y voy a reemplazarla por una única fuente que yo voy a llamar, digamos, voltaje equivalente, ¿cierto? Y digo, ese voltaje equivalente, entonces es simplemente la suma de las dos fuentes, ¿no? Entonces borro las dos, B1 y B2, y lo reemplazo por voltaje equivalente, pero el valor que le pongo a ella sería B1 más B2. Y listo. Eso es una fuente equivalente, ¿no? Entonces es una transformación de fuentes. Vamos a transformar dos fuentes de voltaje que estaban en serie en una única fuente. Y eso es válido porque ahí estoy cumpliendo la ley de voltajes de Kirchhoff. Mientras que la ley de corrientes de Kirchhoff aplica a nodos. Entonces ahí yo pensaría más bien en tener fuentes de corriente que están en paralelo y que están sumando toda su corriente a un mismo nodo, y entonces puedo reemplazar todas esas corrientes que están entrando a ese nodo por una única fuente que valga la suma de todas, ¿no? Entonces ahí estoy transformando muchas fuentes de corriente en una única fuente de corriente. Entonces de eso se trata, digamos, este nuevo tema, ¿no? Superposición y transformación de fuentes, que en últimas pues tiene que ver con el hecho de que los circuitos que tenemos nosotros son circuitos lineales. Entonces, yo podría decir, bueno, ¿qué tengo ahí? Como decía ahora, tengo, digamos, una fuente X y una fuente Y. Y yo quiero ver la respuesta, que es ver el voltaje en la resistencia, ¿no? Y tengo un bombillo incandescente que tiene una resistencia y le voy a aplicar dos fuentes que están en serie, ¿no? O sea que el voltaje que ve VR es la suma de las dos fuentes, ¿no? Pero entonces, en vez de aplicarlo o calcularlo así directamente, el voltaje VR o la corriente o la potencia, lo que quiera calcular, yo voy a usar superposición, ¿no? Entonces, en superposición decíamos, yo voy a calcular el efecto de cada fuente por separado, o sea que dejo prendida una fuente y apago todas las demás. Como en este circuito solo hay dos fuentes, pues todas las demás será solamente apagar una. Entonces, en este caso voy a apagar la fuente 2. Entonces ya la apagué, desaparecen los controles. ¿Y cómo apago una fuente de voltaje? La pongo en cortocircuito, porque cuando yo hago un cortocircuito, pues el voltaje entre ese par de nodos se vuelve cero. O sea que es como si B2 valiera cero y entonces pues no va a aportar nada pues porque no hay fuente, ¿no? Pero la reemplazo por un cortocircuito. Entonces yo ahí ya puedo calcular, digamos, la respuesta que yo he llamado antes W, ¿no? Es como si dijera voy a calcular el voltaje W. Entonces yo digo, bueno, pues entonces BW
¿cuánto vale? Pues yo me doy cuenta que eso está en paralelo con B1, entonces eso vale B1. O sea que el aporte de B1 a fabricar BR es BW, que en últimas pues es el mismo valor de B1. Luego yo digo, bueno, ahora voy a calcular el aporte de la otra fuente. Entonces yo apago esta fuente y prendo B2. Nuevamente B1 la pongo en cortocircuito para que quede apagada. Entonces, ahora voy a calcular BZ, y ese BZ es la variable de salida y la calculo con respecto a lo que me quedó en el circuito. Y me doy cuenta que en este caso BZ, que es el voltaje ahí cuando está prendida la fuente en BY, entonces es B2. ¿Sí? Y entonces llego listo. Ahora voy a aplicar la superposición, ¿no? Y digo, pues entonces BR, que en este caso lo puedo calcular por superposición como W más BZ, lo que quiera que eso haya dado. ¿Sí? Eso es lo que me dice la superposición, ¿no? Tiene que ser la suma de los dos, de cada uno de los resultados por separado, cuando todas las fuentes estaban apagadas menos una. Y pues como yo esos dos ya los calculé en este ejemplo, pues es muy tonto de calcular, entonces pues esto es simplemente B1 más B2, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, pues ahí ya yo tengo el resultado de la superposición, ¿no? Porque fíjense que si yo dejara el circuito completo y calculara directamente, entonces, digamos que si yo no hubiera hecho esto y yo dejo el circuito original y calculo sobre el circuito completo, pues yo ¿qué habría hecho? Yo habría dicho BR es la caída de voltaje entre el nodo A, ¿no? y el nodo C. O sea, la caída de voltaje de A a C, y eso es como decir, en este caso es fácil porque me voy de A B y luego de B a C, que es algo pues que en última ya había hecho hace un rato, y decíamos de A a B entro por el positivo, entonces sería más B1, y luego de B a C entro por el positivo sería más B2. Entonces, eso sería si yo lo hiciera sin hacer superposición. Y si lo hago usando superposición, pues lo calculé cada uno por separado y luego la respuesta total es sumarlos, ¿no? Entonces, pues da lo mismo. Es un ejercicio conmigo pues demasiado sencillo, pero pues muestra que funciona, ¿no? Ahora, una vez que aquí yo prenda mis fuentes, por ejemplo, supongamos que la fuente 1 es una fuente DC, entonces ahí tengo un voltaje DC de 10 voltios, B1, B2 está apagada, la voy a prender, le voy a poner un voltaje de 10 voltios, pues el voltaje BR va a ser la suma de B1 más B2 que quedan 20 voltios, ¿no? Entonces, efectivamente, pues ahí está. Ahora, esto es válido para cualquier tipo de señal. Fíjense que si yo en vez de tener una señal, digamos, B2 que sea DC, pongo una fuente AC, pues entonces B1 es DC, B2 es AC, y la superposición, que es sumarlas ambos, pues es un componente DC, acá, sumado a la señal AC. Dependiendo de cuál sea más grande, pues pueden pasar distintas cosas, ¿no? Por ejemplo,
Si la amplitud es muy pequeñita, pues casi que la salida sigue siendo la misma señal de C, ¿no? Si la amplitud es muy grande, fíjense que va a haber momentos donde pues el bombillo pues se apaga, ¿no? Si la amplitud de C es cero, por ejemplo, de la fuente 1, pues eso es lo que tenemos en un sistema eléctrico, ¿no? En el sistema eléctrico a 60 Hz, pues el bombillo se prende y se apaga todo el tiempo, ¿no? A una frecuencia de 60 Hz. Entonces se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga todo el tiempo, ¿no? Uno no lo ve porque eso es tan rápido que el ojo no alcanza a verlo, pero el bombillo tiene un máximo de iluminación cuando está en el pico positivo, cuando baja y llega a cero se apaga. Luego, cuando llega al pico negativo de voltaje, de todos modos tiene otra vez un máximo de iluminación, porque la potencia pues será voltaje al cuadrado, entonces independientemente que sea positivo o negativo, voltaje al cuadrado a positivo, va a una potencia absorbida positiva, máxima, ¿no? Entonces se está prendiendo y apagando todo el tiempo, ¿no? Si la frecuencia fuera baja, pues uno se daría cuenta que efectivamente, pues a una baja frecuencia uno se da cuenta el momento en que queda apagado, ¿no? Que ahí sí yo me doy cuenta efectivamente cuando se apaga. Pero pues obviamente cuando llega aquí la superposición, pues dependiendo de los valores de las fuentes, ¿no? Digamos que aquí de todos modos en algún momento llega a cero en la superposición, entonces se va a apagar. Pero si la amplitud fuera pequeñita, pues digamos, pongámoslo así, pues él nunca se va a apagar, ¿no? Porque aquí siempre va a estar en valores de voltaje por encima de cero. Entonces, por más de que por aquí haya cruces por cero, al superponerlo, pues no se apaga. Incluso si tuviera una amplitud un poquito más grande, mientras que la superposición no llega a cero, él nunca se apaga. Se atenúa bastante, pero no se apaga. Para apagarse del todo, pues tendría que tener ahí los mismos 10 voltios de amplitud para que llegue efectivamente aquí a un valor de cero, ¿no? Bueno, ahora, por el momento, como vamos a seguir trabajando con circuitos puramente resistivos, que sea DC o AC, pues no nos va a importar mucho, ¿no? Cuando veamos inductancias y capacitances, ahí sí va a ser importante si la fuente es DC o AC, porque no es lo mismo resolver una ecuación diferencial de primero o de segundo orden, no importa, cuando el señal de entrada es DC a cuando es AC, ¿no? No es lo mismo para una constante que para una señal senoidal, la respuesta de una ecuación diferencial. Entonces, ahí sí va a ser bastante importante si es DC o AC. Por lo pronto, pues vamos a seguir trabajando con circuitos resistivos, entonces digamos que no va a ser tan importante para nosotros. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dejar ahí por hoy. Voy a parar aquí la grabación y luego la fusionaremos con la de la próxima clase. Entonces, pues habíamos dicho en la clase pasada que yo puedo analizar el efecto sobre una variable, como en este ejemplo que teníamos del bombillo, que era el voltaje que aparecía, digamos, sobre la resistencia del bombillo, de dos formas. O lo puedo analizar todo el tiempo con todas las fuentes prendidas, o puedo dejar una fuente prendida y la otra apagada y ver el efecto. En este caso veo, por ejemplo, el efecto de la fuente DC, o puedo apagar la otra fuente y ver el efecto de la fuente AC. Entonces miro cómo es el comportamiento de la fuente AC, miro cómo es el comportamiento de la fuente DC y cuando están las dos, pues será la superposición de los efectos de cada una de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué será el método de superposición? Es apagar todas las fuentes menos uno y ver el efecto. Luego apagar todas las fuentes menos una, ver el efecto. Eso se hace para cada una de las fuentes que tenga el circuito. Y los resultados en la variable de interés, que en este caso era el voltaje,
en la resistencia, pues sumo cada uno de esos resultados parciales. Esa es la superposición. También habíamos hablado de transformación de fuentes, que yo podía tener, digamos, un par de fuentes que están aquí en paralelo, en serie, perdón, y yo podía reemplazar todo eso por una única fuente. Yo podría de pronto decir que voy a quitar esta fuente y voy a poner ahí una única fuente, que es el equivalente de esas dos, pero que su valor sea lo que valdrían B1 más B2. Ya no me dejo pintar. B2. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tendría que valer esa fuente. Y entonces reemplazo varias fuentes por una sola. Y eso es válido tanto en fuentes de voltaje como en fuentes de corriente. Y vamos a ver también que uno puede convertir fuentes de voltaje a fuentes de corriente cuando se trata de fuentes reales. ¿De acuerdo? Bien. Entonces voy a pasarme a la presentación. Entonces digamos que de manera general yo voy a tener un circuito cualquiera y ese circuito entonces resulta que puede tener muchos componentes, ¿no? Puede tener entonces, pintémosle por acá, unas resistencias, más resistencias, puede tener capacitancias, podría tener inductancias, otras resistencias, puede tener por acá unas fuentes controladas de corriente y por acá tendrá una fuente controlada de voltaje, en fin, todo lo que ustedes quieran. Por aquí se atraviesa otra resistencia, en fin. Y tendrá muchos nodos, ¿no? Habrá nodos por todas partes en las conexiones de esos elementos de dos terminales. De pronto alguno de esos nodos, no sé, está definido como el nodo de tierra. En fin. Entonces tengo muchos componentes, ¿no? Y aparte de eso, pues yo tengo fuentes. Entonces yo puedo tener fuentes de voltaje. Puedo tener por acá una fuente de voltaje. Por acá puedo tener otra fuente de voltaje. Y así pues podría tener entonces muchísimas fuentes de voltaje en el circuito, ¿no? Entonces, aquí tengo B1, aquí esto sería B2, un B sub K y un B sub N. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero evaluar cualquier variable, pongámosle un nombre cualquiera, no sé, voy a poner que la variable se llama la variable Y. Y entonces esa variable Y puede ser un voltaje de nodo, ¿de acuerdo? O puede ser una corriente en una rama, o puede ser un voltaje de rama, en fin, cualquier cosa, no me importa, ¿no? Digamos, un voltaje, una corriente de nodo, una corriente de malla, una corriente de rama, un voltaje de nodo, voltaje de rama, lo que quiera, ¿no? O plaquea de voltaje entre un par de nodos que no necesariamente sean una rama, ¿no? O sea que puede haber un salto. Como decíamos en la tarea, puede haber saltos, ¿no? Entonces, cualquier variable. Entonces, esa variable yo la podría calcular como la sumatoria de lo que va a aportar cada una de las fuentes B sub K
a producir esa variable. Yo sé que por superposición, entonces, yo puedo ver cuál es el aporte de B1 a fabricar esta variable. Digamos que eso sería como decir entonces un Y sub 1, ¿no? Y luego digo, bueno, ¿y cuál es el aporte de B2 cuando todas las demás están apagadas para fabricar la variable Y? Y entonces ese aporte de esa variable lo voy a llamar Y2, ¿no? Y así pues hago todos los aportes, ¿no? ¿Cuánto aporta esta? Será Y sub k. ¿Cuánto aporta la última? A fabricar la variable, que será entonces, bueno, aquí le debería poner unos punticos, eso. Y aquí Y sub n, ¿sí? O sea que, en términos generales, pues yo digo, la variable Y se calcula entonces como la sumatoria de los aportes de cada una de esas variables, ¿no? Pero resulta que si yo lo pienso en términos de superposición, por ejemplo, yo diría, bueno, cuando todas las fuentes estén apagadas, menos una, recuerden, entonces las fuentes de voltaje, dijimos, se reemplazan por un cortocircuito, porque al hacer un cortocircuito, pues esos voltajes valen cero, ¿no? Si hago un cortocircuito B1, B2 y todas las demás hasta Bn valen cero, menos B sub k, que es la que yo dejo prendida, ¿no? O sea que ese valor de Y sub k que yo voy a encontrar, ¿sí? Pues va a ser, de alguna manera, algún número que esté multiplicando al voltaje B sub k, ¿no? Un coeficiente cualquiera, llamémoslo B sub k. O sea que B sub k multiplicado por el voltaje de la fuente K, pues me va a decir cuánto vale la salida en términos de esa variable. Entonces yo diría, bueno, entonces esto es la sumatoria de los B sub K que multiplican a BK. Entonces de K, entonces igual a 1 hasta N, que es el número de fuentes de voltaje que tengo. ¿Listo? Perdón un momento. Estoy llamando a mi mamá. ¿Le dices que estoy en clase? Bien. Qué pena. Estaba llamando a mi mamá y es que está de cumpleaños, entonces le estaba diciendo que estoy en clase. Bien, entonces decía que cada una de las fuentes va a aportar de alguna manera, ¿no? Ya lo vimos en el ejemplo de la superposición. De alguna manera, el voltaje en la resistencia del bombillo, pues depende de V sub K. Como un ejemplo muy sencillo, pues era justamente el aporte valía 1, ¿no? O es la fuente DC o es la fuente AC, ¿no? O sea que ahí en ese caso ambos valores de B valen 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la superposición? Que yo lo que debo hacer es encontrar cada uno de estos valores por separado y una vez que los encuentre, los sumo, ¿no? Y que para calcular cada uno de esos valores de forma independiente, lo que tengo que hacer es apagar todas las fuentes, absolutamente todas, menos la fuente para la cual quiero encontrar el aporte. Entonces yo cojo el circuito, apago todas las fuentes, las pongo en cortocircuito y calculo para una sola fuente de voltaje que dejo prendida. Y lo que me dé, ese será el valor de Y sub K. Hago eso para todas las fuentes que tenga y luego al final sumo todos los resultados, ¿no? Esa es la superposición. Fíjense una cosa súper importante y es que solo puse por fuera las fuentes
independientes, ¿de acuerdo? Solo las independientes. Las fuentes controladas, si se fijan, las pinté adentro, ¿no? Las pinté ahí en morado, las dos fuentes, la de corriente y la de voltaje, las dejé adentro porque esas fuentes no se apagan, ¿sí? Porque el circuito no responde directamente a fuentes controladas. Una fuente controlada responde a lo que haga el circuito. Primero mide la variable controladora y en función de eso calcula. Pero la variable controladora no se va a producir si no hay una fuente independiente que produzca la variable, ¿no? Entonces, por eso solamente se dejan las fuentes, digamos, independientes por fuera. No es que uno tenga que coger en el circuito y pintarlas afuera y pintar, volver a pintar el circuito de esa manera, no. Es simplemente para mostrar que toda la sumatoria está basada en las fuentes independientes, ¿no? Es más, ustedes pueden encontrar en el libro de Di Carlo, prácticamente en todos los libros de circuitos, que hay unos métodos en los cuales reemplazan una fuente controlada de voltaje o de corriente, no importa, por una resistencia. Y entonces, o por una conductancia. Y entonces, cuando hacen ese reemplazo, incluso puede haber valores de resistencias negativas, depende de cómo esté la fuente controlada, se podría ver como una resistencia negativa. Entonces reemplazan, quitan la fuente controlada, ponen una resistencia y hacen todos los cálculos con el valor que eso les dé. Porque hacen una relación entre la variable controladora y el valor de la fuente. Entonces hacen como una ley de Ohm entre esas dos. ¿Sí? Por dar un ejemplo, uno podría tener en una parte del circuito, tengo un circuito cualquiera, y hay conectada aquí una fuente de voltaje, y ese voltaje vale, por ejemplo, alfa por Ix. Entonces, si yo digo que ese voltaje, digamos, lo llamo Bx, que es el voltaje de la fuente, pues yo sé que Bx, pues es igual, entonces, a alfa por Ix, ¿no? Y si yo hago Bx sobre Ix, pues eso vale alfa, ¿no? Entonces, si yo digo, yo voy a quitar esto y voy a reemplazar eso por una resistencia con estas mismas variables Bx e Ix, pues sería como tener entonces una resistencia por ley de Ohm que valga alfa. Y entonces uno quita la resistencia y quita la fuente controlada y pone una resistencia que valga alfa. ¿De acuerdo? Fíjense que si la fuente de voltaje estuviera al revés, ¿no? Entonces, pues daría una resistencia negativa, ¿no? Entonces, dado eso, pues es como si la fuente controlada fuera una resistencia y como es una resistencia, por eso la pinto dentro del circuito en verde. ¿Listo? Entonces, como les digo, ese es un método también para trabajar con fuentes controladas que uno puede, pues que ustedes van a encontrar por ahí en los libros de circuitos. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si además de tener fuentes de voltaje, yo tuviera también fuentes de corriente en mi circuito? Entonces, pues voy a pintar las fuentes de corriente por acá. Entonces, lo mismo, yo voy a tener muchísimas fuentes de corriente en el circuito. Entonces, quiere decir que ahora yo voy a tener que sumar, si esto va de la fuente 1 a la fuente M, yo voy a tener que sumar todos los aportes
que produzcan las fuentes de corriente, llamémoslo J en vez de K mejor, desde 1 hasta M. Entonces, esto lo cambio por J. Entonces ahora voy a sumar todos los aportes de las fuentes de corriente, pero como lo estoy haciendo por superposición, yo quiero encontrar cada uno de los aportes. Yo quiero encontrar cada uno de esos aportes de forma independiente, ¿no? Entonces, en ese caso, para encontrar esos aportes de forma independiente, yo necesito que todos esos coeficientes CJ por IJ, todos esos términos, sumen 0, porque están apagadas las fuentes, menos 1, para el cual quiero hacer el cálculo. Entonces, si yo quiero que todo eso valga 0, en cada caso, lo que necesito es que las corrientes valgan 0, ¿sí? Entonces, en este contexto, apagar las fuentes, ya sea de voltaje o de corriente, es hacer que esos valores sean 0, porque si esto vale 0 y si esto vale 0, pues entonces todo está apagado y no pasa nada en el circuito. Y entonces yo puedo, de todas esas fuentes, dejar solamente una prendida y ver qué pasa cuando esa está prendida, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo continuar apagando aquí. Esta fuente de voltaje también la voy a poner en cortocircuito. Entonces, esta también la pondría ahí en cortocircuito para que ese B sub K valga 0. Ya todas las fuentes de voltaje están apagadas y voy a empezar a apagar a las fuentes de corriente. Entonces quiero que la corriente valga 0. ¿Qué hago para que una corriente sea 0? Pues dejo el circuito abierto, ¿no? Porque si dejo el circuito abierto, al estar abierto el circuito, pues la corriente va a valer 0, ¿no? Entonces simplemente dejo abierto el circuito, dejo abierto por acá y solamente dejo una prendida. Entonces en este caso tengo un IJ, que es el que está prendido, y todos los voltajes y todas las corrientes, todas las demás fuentes van a estar apagados. Entonces, en términos generales, simplemente, en vez de, digamos, separar a fuentes de voltaje o fuentes de corriente, ustedes también van a encontrar en los libros que van a decir que, por ejemplo, Y se va a calcular como los aportes de cada una de las fuentes desde K igual a 1 hasta, llamémoslo, no importa, entonces N más M, que sería para indicar que es la suma de todas las fuentes de voltaje y de todas las fuentes de corriente, ¿sí? Entonces, esto sería los valores Y sub K, y pues K entonces va hasta el total de fuentes independientes de voltaje y de corriente que yo tenga en un circuito. ¿Listo? La forma general. Para no separar en voltaje y corriente, pues se hace una sola sumatoria. Y entonces, los valores que tome A, pues pueden estar en ohmios, pueden estar en Siemens, que es el inverso de los ohmios, o puede ser sin unidades, ¿no? Todo va a depender de si estoy analizando una fuente de voltaje o una fuente de corriente, ¿no? O sea, si U sub K es voltaje o U sub K es corriente, pero además de qué es B sub Y. Porque si B sub Y es, por ejemplo, una corriente y U sub K es un voltaje, pues A tiene que estar en Siemens para que Siemens por voltios dé amperios, ¿no?
Pero si después estoy analizando una fuente de corriente y como Y es una corriente, pues el valor de A sub K será un valor que no tiene unidades, para que amperios, por algo que no tiene unidades, siga dando amperios, ¿de acuerdo? Entonces, ese valor de A sub K, pues puede tomar distintas formas, ¿no? La borré para escribir una que se viera mejor y quedó peor, pero bueno, se supone que es una A, ¿no? Bien, entonces, esta es simplemente la teoría básica de la superposición. Esto me gusta mostrarlo de esta manera porque después cuando veamos los equivalentes de Thevenin, vamos a tener otra vez exactamente el mismo tipo de circuitos donde tenemos muchos componentes y muchas fuentes. Y aparte de eso, nosotros vamos a decir, bueno, yo quiero hacer un modelo del circuito y para modelar ese circuito yo voy a conectar en alguna parte del circuito lo que voy a llamar una fuente de prueba, que puede ser de corriente o puede ser de voltaje, o sea que pongo una corriente de prueba o un voltaje de prueba, ¿no? O sea que tengo flecha o más o menos, ¿no? Dependiendo de lo que ponga como fuente de prueba. Y esa fuente de prueba me va a permitir explorar qué pasa en el circuito y hacer un modelo del circuito. Quiere decir que por superposición yo tendría, cuando tenga el equivalente de Thevenin, que aparte de todo esto, le tendría que sumar por acá el aporte de, por ejemplo, si es fuente de corriente, lo que vale la fuente de prueba que yo puse de corriente, y aquí tendría un coeficiente que voy a llamar A sub 0. Y vamos a ver que ese valor de A sub 0 nos va a representar más adelante el voltaje de Thevenin, perdón, la resistencia de Thevenin, esto será la resistencia de Thevenin, y todo lo que está acá en la sumatoria será el voltaje de Thevenin, ¿no? Entonces, es un concepto que tenemos que utilizar a partir de la próxima clase cuando veamos los equivalentes de Thevenin. Entonces, por eso pues me gusta mostrarlo de esta manera en la superposición. Entonces, ahora sí pasemos a los ejemplos. Vamos a pasar a ejemplos muy sencillos, donde, por ejemplo, tengo este circuito con su nodo A, B y C. Yo sé que el voltaje del nodo C es 0 porque es la tierra y que el voltaje del nodo A, por ser una fuente de voltaje conectada a tierra, vale lo que me diga la fuente más B0. ¿Listo? O sea que tengo una incógnita que es el voltaje en el nodo B. Entonces, claro, uno puede hacer KCL en el nodo B, ¿no? Si aplicamos nuestra receta que vimos hace un par de clases sobre encontrar sistemas matriciales de voltajes de nodos, pues nos quedaría un sistema de uno por uno, donde pues no es sino hacer KCL en el nodo B y ya lo puedo calcular, ¿no? Que ustedes dicen, por ejemplo, esta corriente más esta igual a 0, y queda una ecuación una incógnita y lo despejan, ¿no? Entonces, ustedes dirían, a manera de repaso, diríamos, pues, ya utilicé la restricción del voltaje de la fuente conectada a tierra, entonces eso me eliminó una incógnita. O sea que definitivamente tengo un sistema de uno por uno, no tengo fuentes flotantes, no tengo más fuentes de voltaje que pongan restricciones, o sea que ya no hay más restricciones, no hay que hacer curvas gaussianas, para todo lo demás está KCL y como solo tengo una incógnita, pues hago un KCL en el nodo B, entonces ustedes dirían voltaje en B menos B0 sobre R1, me da la corriente que va para la izquierda, la corriente que baja, entonces valdrá voltaje en B menos 0, que es la tierra, sobre R2, y la corriente que sale hacia la derecha, que vale menos I0, igual a 0, ahí ya tienen una ecuación, una incógnita, y de ahí ya despejan el voltaje en B, que entonces nos va a dar, a ver, veamos cuánto da eso, entonces daría R2
sobre R1 más R2 por B0 más, entonces ahí daría R1 por R2 sobre, es una R2 más R2 que multiplica ahí 0 y listo. Eso si lo hiciera, digamos, usando el método de análisis de nodos, ¿no? Entonces, si lo hacemos por superposición, entonces lo que me dice el método es, para cada fuente independiente, pinta un circuito en el cual va a dejar prendida una de las fuentes y apaga todas las demás, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿cuántas fuentes independientes tengo? Tengo dos, una de voltaje, una de corriente. Entonces tengo que pintar dos circuitos, ¿no? Entonces, en un circuito yo tengo que calcular, dejando la fuente de voltaje prendida, voy a dejar prendida esta fuente, que vale R1 y B0. Aquí tengo R2. Y dijimos, ¿qué hago con I0? Como es fuente de corriente, para apagarla, lo que hay que hacer es dejarla en circuito abierto. ¿Listo? Y me fijo dónde están mis variables. Entonces, esta sería, aquí en este nodo, el voltaje, por acá está la tierra. Entonces, decíamos, ese es el voltaje del nodo B, pero es el voltaje del nodo B debido a la fuente B0, que es la que está prendida, ¿no? Entonces, aquí, para que sea claro, le voy a poner, por ejemplo, B0, ¿no? Como el circuito está abierto acá, es como decir, pues esta corriente I0 vale 0, porque está abierto, ¿no? Entonces no va a aportar nada. Entonces, la única que va a producir un aporte ahí a fabricar el voltaje del nodo B es B0. Y entonces voy a calcular el voltaje en el nodo B debido a B0 sobre ese circuito que me queda. ¿Cuál es la forma más fácil de calcular el voltaje ahí? Con este circuito, obviamente, un divisor de voltaje, porque B0 es la que da voltaje entre el nodo y la tierra, ¿no? Este es A, este es C. Entonces, la que da de voltaje entre el nodo y la tierra, que es voltaje en el nodo B, pues es lo mismo que el voltaje en la resistencia R2. Y el voltaje en la resistencia R2 calculado por divisor de voltaje, pues será B0 por la resistencia en la cual calculo sobre la suma de las resistencias que quedaron en serie. ¿Listo? Y ahí ya se nos muestra una cosa interesante, y es, fíjense bien, que R1 y R2 en ese circuito que acabo de hacer están en serie, ¿no? Y por eso pude hacer un divisor de voltaje, ¿no? La pregunta es, ¿en el circuito original R1 y R2 están en serie o en paralelo? En paralelo. Listo, entonces no están en serie y tampoco están en paralelo, ¿no? Recuerden lo siguiente, para que estén en paralelo, los dos nodos tienen que ser los mismos, ¿no? Entonces, la resistencia de R1 y R2 están conectadas al nodo B, pero R1 está conectada al nodo A por el otro lado y R2 está conectada al nodo C, entonces no están en paralelo. O sea que no están ni en serie ni en paralelo. Si ustedes cogieran ese circuito y trataran de hacer un equivalente entre esas dos resistencias, pues no se puede hacer, ¿sí? Porque no están ni en serie ni en paralelo. Pero cuando yo apagué la fuente I0 y dejé el circuito abierto,
Cambio la topología del circuito y ahora sí están en serie, porque ahora sí, toda la corriente que viene por acá, que antes se dividía en estas dos, ahora toda esa corriente que viene por acá pasa por acá, toda, completica. Porque por el circuito abierto no circula corriente, ¿no? Ya dijimos que es cero. Entonces, ahí podemos decir que están en serie. Listo. Entonces, este es, digamos, el primer circuito sobre el cual vamos a calcular. Decíamos, como tengo dos fuentes, tengo que pintar dos circuitos, ¿no? Entonces, ahora voy a hacer el otro circuito y digo, bueno, entonces yo tengo mi resistencia R1, mi resistencia R2, y ahora la fuente de corriente la voy a dejar prendida, ¿no? Esa quiero que esté prendida, vale, y 0. La tierra sigue estando por acá. Pero ahora decíamos la fuente de voltaje, para apagarla lo que hay que hacer es ponerla en cortocircuito. Entonces hago ahí un cortocircuito de manera que el voltaje en este caso se vuelve entre ese par de nodos 0. Y por tanto estaría apagada y no va a hacer ningún aporte cuando yo calcule el voltaje en el nodo B. Y recuerden que ahora sería el voltaje en el nodo B debido a la fuente I0. Entonces le pongo ahí el I0 para que quede claro que es ese. Y lo calculo. Entonces ahora el voltaje en el nodo B debido a I0, ¿cuánto vale? Pues fíjense que ahora sí R1 y R2 ahora sí están en paralelo, ¿de acuerdo? Porque el nodo A, que era este, y el nodo C, que es el de abajo, al hacer el cortocircuito, se vuelven el mismo nodo. Por tanto, R1 y R2 están en paralelo, de manera que yo puedo calcular el paralelo de R1 con R2, convertirlas en una sola resistencia. Y si todo eso lo convierto en una única resistencia, esa única resistencia, digamos, la voy a pintar por acá, que sería esa resistencia en paralelo, ¿sí? Eso sería R1 que está en paralelo con R2, ¿no? O sea que, digamos que esto ya no está, ¿no? Porque calculé el equivalente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuánto le queda de voltaje en el nodo B? Pues será el voltaje en esa resistencia. Y como tengo una fuente de corriente que viene por acá y baja por acá la corriente, pues la corriente que pasa por ahí es la misma I0. Y entonces si esa I0 la multiplico por esta resistencia, pues me da esta caída de voltaje acá en el equivalente, que será el voltaje del nodo B. Entonces esto lo multiplico por I0 y ahí tengo el voltaje. Esta es una posibilidad, ¿no? Otra posibilidad es sobre el circuito que ya teníamos, hacer nuevamente un KCL, o también podrían hacer un divisor de corriente, ¿no? Veamos lo siguiente, voy a volver a pintar mis resistencias. Entonces supongamos que no hacemos el equivalente de esas dos, sino que aquí tengo una resistencia que es R2. Y esta resistencia R1 finalmente está en paralelo con R2. O sea que hay una corriente que baja por acá y una corriente que baja por acá. Esta llamémosla I1, esta llamémosla I2. O sea que por divisor de corriente yo puedo decir que I2 es la corriente que voy a dividir, que es I0, por la conductancia en la cual quiero calcular, que es 1
sobre R2 sobre la suma de las conductancias que están en paralelo, que serían 1 sobre R1 en paralelo con 1 sobre R2, y eso me da la corriente I2. Luego, si la corriente I2, que es la que baja por acá, la multiplico por R2, pues eso me dará el voltaje en el nodo B debido a I0. ¿Sí? Porque eso es lo que quiero saber, el voltaje en esa resistencia. Ahora, si todo esto que tengo acá lo multiplico por R2, pues me va a dar esta fórmula, entonces pues vuelve a dar lo mismo. Entonces, fíjense que una vez que yo dejo una fuente prendida, apago todas las demás, yo tengo muchas alternativas de cálculo, ¿no? O sea, me queda un nuevo circuito y sobre ese nuevo circuito, pues cada cual verá cómo calcula, ¿no? Pueden volver a hacer, como dice acá, resistencia equivalente y, ¿no? Que fue el primer cálculo que hice en rojo. O pueden hacer el cálculo como lo acabo de hacer en este instante, ¿no? Usando un divisor de corriente y luego multiplicar por la resistencia. O podemos hacer igual que hicimos al principio, ¿no? Al principio lo que yo hice es cómo hacemos para aplicar la receta de voltajes de nodos y ahí la apliqué y pues salió demasiado sencillo, ¿no? Entonces, si yo aplicara lo mismo en este circuito, yo digo, bueno, pues no tengo fuentes de voltaje, no hay restricciones, ¿no? Entonces, como no hay restricciones, tengo que ir directamente a hacer KCLs, ¿no? Primero para curvas gaussianas, pero como no hay fuente de voltaje flotantes, pues no hago curvas gaussianas. Segundo, hacer KCL en los nodos, ¿no? Entonces, cuando lo hago en los nodos, pues yo tendría que hacer KCL en este nodo, ¿sí? Solo me queda ese nodo, porque el de abajo es el de tierra que ya se conoce, entonces solo hay un incógnito que es el voltaje de ese nodo. Y hacen ese KCL, y cuando hacen ese KCL, pues obviamente, se me perdió el mouse, sería la corriente que sale hacia la izquierda es voltaje en el nodo B menos la tierra, porque como hay un cortocircuito, ahora eso se convierte en tierra, ¿no? El nodo ahora se convirtió en tierra, que es el mismo nodo C, sobre R1. La corriente que baja, pues será voltaje en el nodo B debido a I0, otra vez menos 0 porque es la tierra, sobre R2, y la corriente que sale hacia la derecha es menos I0 igual a 0. Entonces fíjense que ahí tenemos tres maneras diferentes de calcular ese voltaje, porque obviamente pues lo que acabo de escribir ahí yo no sé si eso es naranja o amarillo, eh, pues se despeja y va a dar lo de arriba, ¿no? Entonces pues hay muchas maneras de calcular, ¿no? Alguien podría decir en el circuito de arriba, no, es que de hecho alguien me preguntó ayer eso, ¿no? Digo, el enunciado de la tarea decía, hágalo por divisor de voltaje, entonces esto es lo que hay que hacer, ¿no? Pero él como que no cayó en cuenta que era obligatorio hacerlo por divisor de voltaje, entonces hizo una corriente de malla, calculó la corriente de malla y luego dijo que el voltaje en ese nodo sería entonces la corriente de malla multiplicada por R2, algo parecido a lo que hice aquí cuando calculé el divisor de corriente. Entonces ahí calcularía más bien la corriente de la malla y la multiplica por R2. Obviamente siempre hay que tener cuidado con los signos, ¿no? Dependiendo si ponen la corriente de malla girando así o al revés, pues va a cambiar, ¿no? Si la ponen girando al revés, pues el voltaje del nodo B sería menos la corriente de malla por R2. Pero hay muchas maneras de calcular, ¿no? Listo. Entonces, una vez que ustedes ya lo han calculado de alguna manera, y no hay que calcularla de todas las posibles, sino escogen una sola, la que quieran, la que les parezca más fácil, más directa y evidente, lo que quieran, yo no sé. Entonces, ustedes ya lo calcularon y lo último que queda por hacer, de acuerdo a el principio de superposición, sería decir, pues, que el voltaje en el nodo B es lo que vale cada uno de los Y sub K, que en este caso yo lo llamo
voltaje del nodo B debido a, pongamos aquí B0 primero, más el voltaje en el nodo B debido a I0. Y lo sumo. Entonces, sumo estos dos y entonces eso me dará R2 sobre R1 más R2 que multiplica a B0 más R1 por R2 sobre R1 más R2 que multiplica a I0. Y si se fijan bien, eso es lo mismo que nos dio cuando usamos este método, ¿no? Entonces fíjense que en el primer método que utilicé, pues hice un KCL en el nodo B y salió una ecuación incógnita, despejé rápidamente, ¿no? Pasé de esta ecuación a esta ecuación de acá fácilmente y ya tengo la respuesta. O lo hice por superposición, me quedan dos circuitos, calculo sobre cada uno de los circuitos y lo sumo. ¿Qué pasa? Puede ser que al hacer superposición, como en este caso, el resultado que queda del circuito resultante que queda, pues es fácil de calcular. Entonces, pues listo, se justifica y uno lo hace, ¿no? Pero podría ocurrir que de todos modos el circuito que queda sea muy complejo porque tiene muchos componentes y entonces sea igual de difícil calcular para una fuente que para varias. Entonces, en ese caso, pues no se justifica utilizar este método. En ese caso, pues usamos el método de análisis matricial de voltajes de nodos y pues sería más sencillo, ¿no? Porque pues en vez de hacerlo, si tengo 10 fuentes, tengo que pintar 10 circuitos, ¿no? Entonces, pues pasado mañana estoy terminando de calcular para los 10 circuitos, ¿no? Entonces, todo depende de la complejidad que tenga cada uno de los circuitos, ¿no? Pero pues digamos que es un método que es interesante, de todos modos, desde el punto de vista conceptual. Como les decía, para el tema de los equivalentes de Thevenin, pues va a ser bastante útil, ¿no? Cuando yo calculé esto, ¿no? No es que yo haya despejado voltaje en vez de la ecuación de arriba y haya encontrado ese resultado. La verdad, yo lo que hago siempre cuando hago este ejemplo es hacerlo por superposición. Mentalmente yo me imagino la superposición y entonces ya sé que es un divisor de voltaje por un lado y que por otro lado las resistencias quedan en paralelo, ¿no? ¿Sí? Yo ya sé cómo van a ser estos dos circuitos que quedan cuando apago las fuentes y sobre ese mentalmente hago los divisores y lo pinto, ¿no? No me pongo a despejar el voltaje en el nodo B porque yo ya sé cuánto va a dar, ¿no? Sola manera de, digamos, de anécdota, porque pues ya sé que eso lo queda, ¿no? Entonces es más fácil. Pero pues esa sería la forma de hacerlo, pues sería en ese caso coger esta ecuación y despejar, porque queda una ecuación incógnita. Bueno, y aquí pues fíjense que aquí efectivamente tenemos que este sería como decir U sub 1, la fuente 1, esta sería la fuente 2, que la llamaríamos U sub 2, y todo esto que tengo acá es el coeficiente A1, y esto que tengo acá sería el coeficiente A2, ¿no? Todo este paréntesis, ¿no? Entonces fíjense que este de acá, ¿qué unidades tiene? Resistencia al cuadrado sobre resistencia me da resistencia, o sea que esto tiene unidades de ohmios. Y ohmios por amperios, pues me dará voltios, porque lo que estoy calculando es un voltaje, ¿no? Voltaje en el nodo B, entonces tiene que dar en voltios. Mientras que para el primer término, U1, como es B0, tiene unidades de voltios, ¿no? Lo que quiere decir que A1 no debe tener unidades, ¿no? Y efectivamente me queda resistencia sobre resistencia, pues queda sin unidades, ¿no?
Entonces, esos coeficientes A1 y A2 es como el porcentaje, en cierta forma, de lo que aporta esa fuente a producir la variable, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, veamos otro ejemplo. Digamos que tengo este circuito de arriba, donde tengo el nodo A, B, C y D. Va a ser muy común también de ahora en adelante, por ejemplo, definir cosas como este es el voltaje de circuito abierto, ¿no? Como cuando veíamos el equivalente, perdón, del puente de Wheaton y uno calculaba el voltaje de circuito abierto en el puente de Wheaton, ¿no? Y ese voltaje va a ser proporcional a la resistencia del sensor. Entonces, es muy común utilizar ese tipo de notación, voltaje de circuito abierto. Entonces, yo digo, me dicen calcule el voltaje de circuito abierto usando superposición. Pero yo sé que entonces ese voltaje es lo mismo que el voltaje entre el nodo B y el nodo C. Entonces, si yo lo quiero calcular por superposición, yo digo, bueno, yo tengo dos alternativas. Yo puedo calcular esto completo, B menos C, por superposición. O sea que, digamos, por decir algo, llamémoslo voltaje BC, y por superposición yo diría el voltaje BC debido a B0 más el voltaje BC debido a I0. Entonces, para calcular el voltaje del nodo B, el valor del voltaje BC debido a B0, quiere decir que yo tengo que apagar la fuente de corriente y dejar prendida la de voltaje, ¿no? Entonces dejo una fuente prendida, esa la dejo prendida y apago todas las demás. Fíjense que yo insisto siempre en todas las demás. Dicen, ah, pero qué tonto, si solo hay una, ¿por qué no dice apago y cero? No, yo digo todas las demás para que recuerden que si hubiera otras 10 fuentes, pues hay que apagar 9, ¿no? Y dejar una prendida. Entonces, en este caso, pues como solo hay dos, pues es una prendida, la otra apagada, pero pues realmente es todas las demás apagadas. Y para apagar y cero, pues hay que ponerla aquí en circuito abierto, ¿no? Entonces dejamos el circuito abierto, esto queda abierto acá, de manera que ese voltaje debido a B0 es el voltaje de este nodo que con respecto a la Tierra, como las dos resistencias son iguales, pues es un divisor de voltaje por 2. Entonces eso vale B0 sobre 2, ¿no? Y le va a restar el voltaje en el nodo C. Pero esa resistencia ahí está conectada a la fuente, pero la fuente está abierta, o sea que es como una resistencia al aire, solamente está conectada de una patica a la Tierra y del otro lado a nada, ¿no? Está al aire, entonces si no circula corriente por ahí, su voltaje es cero. Entonces, esta corriente, si la llamo IR, vale cero, y este voltaje, si lo llamo BR, pues será R por IR, pero IR es cero, entonces el voltaje es cero, y si BR es cero, pues el voltaje del nodo C es cero. Entonces, le resto cero, ¿no? Esto sería voltaje en B, y este sería el voltaje en C, y los estoy restando. ¿Listo? Entonces, ese sería el resultado si yo calculo apagando I0 y dejando prendido B0. Ahora tengo que hacer lo contrario, ¿no? Entonces, ahora yo tengo que dejar prendida la fuente de corriente, esa me va a quedar prendida. Entonces, esta queda prendida y B0 la vamos a apagar para que se vuelva a cero, o sea que la reemplazamos por un cortocircuito. ¿Listo? Y vuelvo y calculo el voltaje en B menos el voltaje en C, pero ahora en ese nuevo circuito. Entonces,
el voltaje en B, ¿cuánto vale ahora? Las dos resistencias que están acá van a quedar en paralelo, o sea que valen R medios. Pero esa resistencia que queda ahí en paralelo entre B y D, finalmente nuevamente es una resistencia por la cual no va a circular corriente porque pues el circuito está abierto y no hay fuentes, ¿no? Entonces como no hay fuentes no circula nada, ¿sí? Antes sí circulaba porque había una fuente y un divisor de voltaje, ¿no? Y había una corriente de malla. Pero ahora ya no va a circular ninguna corriente, entonces el voltaje en el nodo B es cero. Entonces en este caso el voltaje del nodo B debido a y 0 es 0. Y le resto el voltaje en el nodo C, que será lo mismo que decir R por la corriente que pase por acá, pero esa corriente es la misma y 0. O sea que eso vale R por I0. O sea que esto nos daría B0 sobre 2 menos R por I0. O sea que la fuente B0 tiene un coeficiente de 1,5 y la fuente I0 tiene un coeficiente de menos R. ¿Sí? O sea, al menos hace parte del coeficiente de I0. ¿No? Y ese sería entonces el voltaje entre B y C calculado por superposición. Supongamos ahora que ponemos un circuito en el cual entre B y C, vuelvo a tener el nodo A, B, C y D, pero ponemos una fuente adicional, una fuente de corriente adicional. Entonces, si yo lo quisiera otra vez, digamos, volver a decir, bueno, quiero volver a calcular el voltaje aquí entre estos dos nodos, ¿no? O sea que otra vez, voltaje open circuit ahí es igual voltaje BC. Entonces yo vuelvo a hacer la superposición. Entonces digo, bueno, baja la fuente B0 prendida. Entonces, esta queda en circuito abierto y esta queda en circuito abierto, que fue lo mismo que hice en el ejemplo de arriba, ¿no? O sea, es exactamente el mismo cálculo que tengo arriba, ¿no? El de este paréntesis. Luego digo, bueno, ahora voy a prender I0 y voy a apagar, como siempre digo, todas las demás. Entonces, cuando apago la fuente de voltaje, dijimos, la ponemos en corto. Cuando apago la fuente de corriente, la dejo en circuito abierto. Entonces, fíjense que eso es otra vez el mismo circuito que hice antes cuando me dio este resultado de acá. ¿Listo? Entonces, pues, estos dos siguen siendo válidos. Lo que me quedaría por hacer es, como tenía tres fuentes, tengo que pintar un tercer circuito, calcularse un tercero. Entonces, ahora, ese tercero que tengo que hacer es dejar prendida la fuente, digamos, I1, B0 la apago poniendo un corto, I0 la apago, dejando esto en circuito abierto por ahí. Y ese sí no lo he hecho, ese caso no estaba en el ejemplo de arriba, pues porque no había I1, ¿no? Entonces, ahora sí sobre ese circuito, pues tengo que calcular. Entonces, si quieren lo repintamos un poco para que se vea mejor. Esto es I1. Por aquí baja R. Del otro lado está abierto, entonces pues igual podría no pintarlo, pues porque pues es como si no existiera. Y por acá tengo esta resistencia y esta otra que también me queda por acá en paralelo con esa, ¿no? Y lo que quiero encontrar es la que de voltaje entre este nodo B y este nodo C, ¿no? Y entonces ese sería el voltaje entre B y C debido a la fuente I1.
y lo calculo. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Pues fácil. Es la que de voltaje entre este punto y este punto, ¿no? Llamémoslo B y 1 si quieren. Pero yo me doy cuenta que estas dos resistencias están en paralelo, su equivalente vale R medios, y que esa va a quedar en serie con esta, que vale R. O sea que de alguna manera yo puedo reemplazar todo eso por una sola resistencia que vale entonces 3R medios, y que por esa resistencia va a pasar una corriente I1. O sea que eso sería la resistencia equivalente que me doy ahí, que es 3R medios, multiplicado por la corriente que pasa por ahí, que es I1, y eso me da ese voltaje. Entonces, lo único que tendría que hacer ahora es este término adicional que me dio, sumarlo con estos, y entonces sumo este y sumo este, sumo esos tres, y ya tengo el voltaje entre ese par de nodos, ¿no? Entonces, fíjense que, como decía antes, se va complicando el circuito porque cada vez tiene más fuentes, pues ahora como tiene tres fuentes, tengo que hacer 3 veces los cálculos, ¿no? Pues aquí me ahorré 2 cálculos porque pues era retomar el ejemplo de arriba, ¿no? Entonces, pues ahí es donde uno dice, bueno, si realmente se justifica o mejor utilizo otro método, no sé. Si ustedes quieren utilizar, por ejemplo, el método de análisis por nodos, uno diría, esto es voltaje en A, B, C y D. Entonces, a manera de repaso para el método de análisis de voltajes de nodos, nosotros diríamos, voltaje en D es 0 porque es la Tierra, voltaje en A es más B0, porque es una fuente de voltaje conectada a tierra, no hay más fuentes independientes, o sea que para todo lo demás, pues voy a tener incógnitas, o sea que mis incógnitas serán voltaje en B y voltaje en C, lo que quiere decir que tengo que hacer un sistema de 2 por 2, ¿no? Y entonces ustedes dicen, bueno, sigamos con la receta. Ya terminé con las fuentes independientes de voltaje. Tengo fuentes de voltaje que sean flotantes. No tengo, entonces ese paso no aplica. Sigo con la receta, con las fuentes independientes. No hay fuentes independientes. Listo, entonces terminé con eso. El paso quinto era, para todo lo demás está KCL, primero curvas gaussianas para fuentes de voltaje flotantes. No hay. El último paso es KCL para los nodos y hago 2 KCLs, ¿no? Entonces hago KCL en el nodo B y KCL en el nodo C con corrientes que salen, que es lo que a mí me gusta. Entonces yo diría, para el nodo B, sale 1, 2 y 3 corrientes. La corriente que sube es menos I1. Luego, la corriente que va hacia la derecha es voltaje en B menos voltaje en A sobre R. Y la corriente que baja, que es voltaje en B menos 0, que es la Tierra, sobre R igual a 0 y tengo una primera ecuación. Y en el nodo C, entonces tengo 1, 2 y 3 que salen. La corriente que sube vale I1. La corriente que va a la derecha es menos I0. Y la corriente que baja es voltaje en C, perdón, C. Voy a escribir un 0 y entonces, listo, voltaje en C menos 0 sobre R igual a 0, y ahí ya tengo una segunda ecuación, un sistema de 2 por 2. Pueden despejar, por ejemplo, de esta ecuación, hay una incógnita, despejan BC. Y de la ecuación de arriba, como este voltaje en A es conocido porque es B0, fíjense que finalmente tienen una ecuación, una incógnita en cada uno de los dos nodos. Pueden despejar voltaje en B
de la primera ecuación, voltaje en C de la segunda, y entonces el voltaje OC pues será voltaje en B menos voltaje en C y terminar, ¿sí? Obviamente que esto va a ser muchísimo más rápido que hacer por superposición 3 veces el circuito y empezar a ver qué queda en serie, qué queda en paralelo, si hago divisores de voltaje, de corriente, ¿no? Entonces, pues digamos que la superposición conceptualmente es interesante, pero en la práctica a veces no lo es tanto, ¿no? A veces en la práctica de todos modos es mejor seguir haciendo el método de análisis por nodos, ¿no? Los divisores de voltaje, cuando se pueda calcular por divisores de voltaje algo, porque digamos solo tiene una fuente y es más fácil hacer el divisor, pues son bastante útiles. De lo contrario, la superposición pues puede ser un poquito complicada a veces. No complicada, sino puede ser larga, ¿no? Y entre más pasos uno tenga que hacer, más circuitos tenga que pintar, más variables tenga que definir, pues hay más probabilidad de cometer algún error en el camino, ¿no? Listo. Veamos este ejemplo. Entonces, yo tengo el circuito de abajo, es el circuito original, que tiene entonces dos fuentes independientes, B1 e I0, y tiene una fuente controlada. Como hay tres fuentes, pero solo dos independientes, yo tengo que pintar dos circuitos. Recuerden que las fuentes controladas no se apagan, estaban como dentro de mi circuito en verde al interior, ¿no? Lo había pintado en morado, recuerden. Entonces, esa se deja prendida siempre, tanto en el circuito de arriba como en el circuito de abajo, ¿no? Pero fíjense que en esos dos circuitos lo que yo hice fue dejar una fuente prendida a la vez, ¿no? Entonces, o dejo prendida la fuente de voltaje, que fue lo que hice acá, dejé prendida la fuente de voltaje y apagué la fuente de corriente como un circuito abierto, y en el segundo pues hago lo contrario, apago la fuente de voltaje poniéndola en cortocircuito y la fuente de corriente la dejo prendida, ¿no? Y las fuentes entonces de las fuentes controladas las dejo prendidas siempre. En los dos circuitos están prendidas las fuentes controladas. ¿Listo? Bien. Entonces, ya tengo los circuitos sobre los cuales tengo que calcular. Y entonces, por ejemplo, cuando yo hago parciales y yo pongo ejercicios de superposición, yo separo el punto en dos partes. Parte A, pinto los circuitos sobre los que tiene que calcular. Parte B, haga los cálculos, ¿no? Y cada uno vale la mitad. O sea que solo el hecho de pintar el circuito con el cortocircuito abierto o el cortocircuito o circuito abierto, dependiendo de si es fuente de voltaje o de corriente, eso ya un puntaje. Lo otro es calcular, porque es como decir, estoy retrocediendo en el tiempo a haber dado un circuito cualquiera, el 1 o el 2, cómo haría un cálculo sobre ese circuito, pero eso ya es otra historia, ¿no? La superposición realmente es pintar el circuito correcto sobre el cual yo voy a hacer los cálculos. Lo otro ya es hacer un cálculo por cualquier método que ustedes quieran. Ahí le pueden volver a aplicar nodos o le pueden aplicar mallas o hacer resistencias equivalentes o aplicar el método de encontrar todos los voltajes y corrientes de rama, ¿no? Mejor dicho, ahí es lo que quieran, ¿no? Es cualquier método que se les ocurra, ¿no? No importa. Pero entonces lo importante de la superposición, o lo primero es que el circuito, cada uno de los circuitos parciales sobre los que voy a calcular, pues sea el correcto, ¿no? Lo otro que es súper importante es, sobre todo cuando tengo fuentes controladas, porque yo decía, bueno, la variable que yo quiera calcular, por ejemplo, en este ejemplo, lo que queremos calcular es el voltaje en el nodo A. Entonces yo tengo que decir cuál es el aporte de I0 a fabricar el voltaje del nodo A y cuál es el aporte de B1 a fabricar el voltaje del nodo A. Entonces fíjense que le pongo nombres diferentes. Ya no se llama voltaje en el nodo A, sino es voltaje en el nodo A debido a I0 o debido a B1. Eso es lo primero. Pero aquí la cosa se complica porque además yo tengo
una fuente controlada y hay una variable controladora que es Ix, que es la corriente que pasa por acá. Entonces, como no va a ser la misma corriente cuando están prendidas las dos fuentes o cada una por separado, pues también a la variable controladora le tengo que poner un nombre diferente, es decir, ix debido a I0 o ix debido a B1. Y van a ser cosas diferentes, ¿no? En general, esas variables controladoras van a estar cambiando y si van a estar cambiando, pues le tengo que poner otro nombre. Es más, no solo tengo que poner otro nombre, sino que las tengo que calcular también dos veces. No es que la ix que calculo en el circuito de arriba es la misma ix del circuito de abajo, no. Tengo que calcularlo, ¿no? Entonces, pues eso es importante. Entonces, ahora sí, digamos, ya teniendo nuestros circuitos y nuestras variables definidas, pues ya puedo hacer cada uno de los cálculos, ¿no? Entonces, digo, listo, entonces ahora sí, ya por pintar eso, me dieron 10 puntos del parcial y me van a dar otros 10 si los dos cálculos que voy a hacer ahora quedan bien, ¿no? Pero por lo menos ya garantizo 10, ¿no? Que es fácil, porque es solo pintar el circuito. Entonces, tengo que calcular voltaje en el nodo A debido a B1. Entonces, yo podría decir que eso se puede calcular como esta caída de voltaje más esta caída, más esta caída, más esta caída y llego a tierra, ¿sí? Entonces, yo diría, bueno, esa caída vale entonces primero B1 más R0 por IX debido a B1, si quiero lo puedo decir así, pero esa IX debido a B1 es la misma que pasa por R3 y será la misma que pasa por R0. Entonces, en últimas, pues esto sería R3 por IX debido a B1 más R, la de abajo también se llama 0 debido a B1. ¿Listo? Entonces me queda 2 veces R0 más R3 que multiplica a la corriente IX debido a B1. Yo tengo que calcular IX debido a B1. Entonces, en este circuito que tengo acá, y pues calcular esa corriente es como volver a calcular una variable cualquiera del circuito, ¿no? Es más, la pregunta podría ser calcule IX, por ejemplo, calcule IX por su proposición. En vez de calcular voltaje al nodo A, puede ser esa la pregunta. Entonces, bueno, última estoy haciendo dos preguntas a la vez. BA e IX, porque para calcular BA necesito IX, ¿no? Entonces, ¿cómo lo calcularía? Yo puedo decir, por ejemplo, bueno, esta corriente viene por acá, baja por acá y llega por acá. Entonces voy a hacer KCL en este nodo y yo digo, ¿qué corriente entra? IX debido a B1. ¿Qué corriente sale? Lo que diga la fuente que está acá. Y la fuente me dice que lo que sale es K por IX debido a B1. Aquí se ve 0, es un B1, ¿no? Listo. Eso implica que 0 es igual a K menos 1 por IX debido a B1. Entonces, para que eso valga 0, alguno de los dos paréntesis tiene que valer 0 o los dos, ¿cierto? Pero como K es un valor constante, que no necesariamente vale 1, porque puede ser que la ganancia de esa fuente sea 10, entonces, partiendo del hecho de que esto sería diferente de 0 en principio, pues lo que tiene que ser 0 es esto, lo que quiere decir que esto vale, esto me implica que IX debido a B1 vale 0 amperios y que esto lo multiplico por 0 y que entonces finalmente
esto de acá vale B1. O sea, es como si todas estas tres resistencias se convirtieran en un cortocircuito, porque como no circula corriente por ahí, la que de voltaje es cero. Y entonces el voltaje en el nodo A es el mismo voltaje de esta fuente. ¿Sí? Entonces fíjense que cuando uno tiene fuentes controladas pasan cosas bastante sorprendentes, ¿no? Por ahí alguien dijo un híbrido peligroso. Sí, esto se empieza a volver bastante complicado cuando hay fuentes controladas y uno hace superposiciones, pasan cosas extrañas, ¿no? Listo. Luego hacemos el circuito de abajo. Entonces en el de abajo diríamos caída de voltaje en el nodo A debido a I0. Entonces será esta caída más esta, más esta, más esta, ¿no? Pero la primera caída vale 0 porque hay un cortocircuito. Entonces eso es, en el primer recorrido vale 0, más luego Ix debido a I0, que multiplica a estas tres resistencias que están en serie, que valen entonces 2R0 más R3. Nuevamente, tengo que calcular Ix debido a I0, ¿no? Pero tengo que calcularlo ya no en el circuito de arriba, sino en este circuito acá, del medio, porque pues ahí es donde está definida Ix debido a I0, ¿no? Bueno, entonces, ¿ahí qué harían? Pues nuevamente, vamos a hacer un KCL, ¿sí? Puedo hacer KCL acá y decir que K por Ix debido a I0, que es la corriente que sale, es igual a la corriente que entra. Y la corriente que entra por acá, pues vale, por un lado I0, y por otro lado vale Ix debido a I0. O sea que Ix debido a I0 ahora es igual a I0 dividido K-1. Entonces fíjese que en el primer caso nos dio que Ix debido a B1 valía 0, mientras que ahora Ix debido a I0 vale I0 sobre K-1. Entonces fíjense que es diferente Ix en cada uno de los circuitos varía. Y como va a estar variando en cada uno de los circuitos, al hacer la superposición, porque cambia la topología del circuito, pues yo estoy obligado a calcular esa Ix en cada caso, ¿no? Puede que por casualidad en algún circuito dé igual, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero sería una coincidencia, digamos, ¿no? Lo normal es que no sea igual, porque el circuito cambia. Y entonces, pues como yo no sé si va a dar igual o no, pues no hay más solución que calcularla, a ver qué pasa, ¿no? Y en este ejemplo nos muestra claramente que cambia. Entonces, bueno, ya la calculé y ahora sí puedo decir que el voltaje no ha debido a I0, pues va a valer, entonces, lo que vale la fuente, la corriente Ix, que es I0 dividido K-1, multiplicado por 2R0 más R3, ¿no? De manera que ya por superposición, la salida total o el voltaje total es la suma de los dos. Entonces ahora sí ya tengo que sumar B1, que fue el primer resultado, con este, que es el segundo resultado, y entonces el voltaje en el nodo A será el debido a B1, que era el mismo B1, más el debido a I0, que es I0 sobre K-1, que multiplica entonces a 2R0 más R3. Y listo. Es importante recordar que las variables controladoras hay que volverlas a calcular en el nuevo circuito que queda. Y que no se apagan las fuentes controladas, ¿no? Entonces las fuentes controladas quedan prendidas en cada uno de los circuitos y sus variables controladoras las tengo que volver a calcular.
Lo demás, pues ya es empezar a hacer cálculos de circuitos. Ahora, seguramente si ustedes, este ejercicio lo puse no en un parcial, creo que no lo he puesto en parciales, no me acuerdo, pero sí en una tarea. Pero se complica mucho la vida a veces calculando la variable controladora, ¿no? Y además, pues aparece el hecho de que haya que igualarla a cero y suelen cometer el error de decir que entonces, cuando uno tiene esta condición, la condición es que K debe valer 1 y entonces dicen, entonces K debe valer 1 y me obligan a que K valga 1. Pues no, yo puedo escribir un enunciado K vale 10 y entonces pues obviamente que lo que tiene que valer 0 es y X, ¿no? Entonces esa es una de esas cosas raras que les digo que pasan en este tipo de ejercicios. ¿Listo? Bien, entonces vamos a dejar ahí por hoy y en la próxima clase pues terminamos este capítulo viendo pues el tema de de la conversión de fuentes, fuentes de voltaje en fuentes de voltaje, fuentes de corriente en fuentes de corriente, o cuando son fuentes reales. Una fuente real es cuando tiene o una resistencia en serie si es de voltaje o una resistencia en paralelo si es de corriente. Eso es lo que llamamos fuentes reales, que están representando la disipación de energía en forma de calor en la resistencia interna. Ya sabemos que no es que una pila de 1.5 voltios tenga una resistencia allá adentro y que yo pueda abrir la pila y sacársela para que no se caliente. No, es una forma de modelarlo, ¿no? Pero cuando yo tengo esos modelos, yo puedo convertir fuente de voltaje en fuente de corriente o lo contrario, ¿sí? Entonces, eso lo veremos en la próxima clase. Listo. Entonces voy a parar ahí la grabación. Y esta tarde entonces ya les estaré poniendo la tarea de los métodos de análisis por voltajes de nodos y por corrientes de malla, que será pues para la próxima semana.